Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de La Magia del Saber. Es un gusto para nosotros estar acá. Hoy estamos Toño, Olis y Paola, que soy yo. Aquí les traemos un tema súper bueno y es acerca de algunas lecturas que hemos hecho y que en realidad nos da como que cierto, así como que, ay, esto no lo voy a decir, mejor lo voy a esconder o tal vez lo leo pero en privado porque si no, como que puede ser que las personas de mi alrededor interpreten una imagen totalmente diferente de mí, ¿no? Entonces, hoy traemos ese tema que es los gustos culposos. Pero antes vamos a saludar a los compañeros de esta noche. Olivia, ¿cómo estás? Hola, excelente porque esta es una de esas pláticas que sí da como para platicar entre nosotros, pero sí da penilla como abrirse y exponerse. Entonces, pues esperemos que a ustedes les guste y que también, yo creo que todos tenemos un gusto culposo literario, entonces, pues igual que ustedes nos compartan qué es su gusto culposo literario. Exactamente, déjenos acá en los comentarios cuál es el de ustedes o si tienen alguno que digan, ay, el que tiene Olis es como el mío o el de Toño, pues adelante, ¿no? Toño, ¿qué tal? Hola Pau, ¿cómo estás? Bienvenidos a La Magia del Saber. Igual, muy contento de estar acá. Finalmente ahí vamos otra vez retomando el ritmo. Y pues nada, vamos aquí a destaparnos, a ver qué gustos culposos traemos cada uno de nosotros. Y sí, efectivamente es como, esto no va a ser como algo estructurado, o sea, vamos a improvisar y vamos a tener más como una charla entre nosotros, ¿no? Entonces, a ver qué sale, a ver cómo nos va y también los leemos en los comentarios, ¿no? O sea, cuáles son sus gustos culposos específicamente. Y pues bueno, vamos a empezar. A mí, por ejemplo, no sé ustedes chicos, pero a mí me encantan los temas, ya saben, bien estructurados y bien teóricos. Entonces, uno de mis gustos culposos, no sé qué tanto a ustedes lo consideren así, es un libro de lógica. Este libro, por ejemplo, ya saben que todos en la nivel preparatoria, pues nos dejan siempre como, o siempre pasamos por esa materia de lógica, ¿no? Y yo tenía compañeros que me decían, es que me aburre mucho, es que no me gusta, tal, tal, tal. Pero ¿qué creen que a mí siempre me ha gustado como que aprender cosas así como que definiciones literales, cosas así muy específicas, leer acerca de las ideas, de la naturaleza del conocimiento, de los silogismos, de un buen de cosas, ¿no? De ver, por ejemplo, cómo pensaba Sócrates, Aristóteles, los existencialistas. Entonces, a mí me gusta eso. Este es un gusto culposo porque, por ejemplo, yo lo leo o luego a veces digo, ay, necesito como que algo que voy a hacer, por ejemplo, un diario de ideas. Ok, entonces reviso mi librito, por ejemplo, me gusta mucho porque no es así como que muy aburrido, sino por el contrario, ¿no? Dice las cosas muy técnicas, pero me ayuda mucho a ver como la naturaleza de las cosas y ya después empiezo yo a echar volar mi imaginación. No sé ustedes si tienen algún gusto culposo así, porque a mí me encanta porque incluso hasta tiene unos diagramas, tiene unas estructuras bueno, ay, ¿cómo se llaman estas? Bueno, unos bustos por ejemplo, Aristóteles, de todo esto. Entonces, eso me ayuda mucho a liberar mi imaginación. Pero, bueno, o sea, está chido, pero ¿por qué es como un gusto culposo para ti? ¿Qué es lo que te ocasiona culpa? Porque, bueno, por ejemplo, para mí, Ajá. un gusto culposo es como algo que me avergüenza, ¿sabes? De haber leído, que me causa como de, híjole, vas en el metro, ¿no? Y es como de, sabes que hay otras personas al lado de ti, hasta como que te tapas y tapas la carátula del libro para que no sepan qué es lo que vas leyendo, porque te da pena que sepan que vas leyendo eso, ¿no? Entonces yo como con casi cualquier libro, pues ahorita, por ejemplo, bueno, y eso tiene que ver con los gustos que yo traigo, ¿no? Pero, o sea, que es como de, ¿por qué para ti ese es un gusto culposo? Es como... O Ah, más bien, ¿cómo defines tú el gusto culposo? Y ok, quizá yo lo nuestra defino. definición es diferente, ¿no? Ajá, porque muchas veces si tenemos un tiempo libre o si queremos llenarnos de materia prima para tener ideas, obviamente, pues nos vamos más como a las historias, ¿no? La mayoría del promedio de las personas es lo que harían. Entonces, yo sí me voy más como que a cosas muy técnicas. Entonces, por eso sería como un gusto culposo, porque me dirían así como que, ah, qué ñoña eres. Ah, ok. Por eso sería. Ah, híjole, es que yo traigo otros bien buenos. Es que conmigo,
el pedo fue diferente, porque ahorita, por ejemplo, ya como adulto, no pude pensar en ningún libro que me avergonzaría leer ahorita en público, o sea, ni el Marqués de Sade, ni libros de literatura infantil, o sea, no pude pensar, o sea, yo sin pedo muestro el libro y pues voy leyendo en público y me vale madres, ¿no? Pero de morrito sí tuve muchos gustos culposos, ¿no? Muchos, ¿no? Que hasta la fecha digo, ahorita ya, pues ya no tengo ningún problema porque al final esos libros, por muy básicos que fueran, pues para mí fueron como los que me enamoraron de la lectura. Yo lo he compartido varias veces aquí, ¿no? El primer libro que a mí me enamoró de la lectura fue Cañitas. Cañitas, ahí está mi primer gusto culposo, ¿no? O sea, y obviamente lo leí muchos años después y dije, ¿qué basura es esto? Pero en su momento fue un libro para, o sea, yo empecé a leer así cuando tenía como 10 años, iba en cuarto de primaria. Entonces a mí me pareció fascinante y yo leí ese libro o sea, lo leí como unas 5 veces. ¿No? Y fue, o sea, y está súper básico y súper pendejo, pero para un morrito de 10 años que le gustaba el terror, ¿no? Ese libro fue el que me enamoró. Entonces ahí estaba mi gusto culposo, pero, o sea, desde entonces, desde que salió, fue un libro como muy, que hizo mucho ruido, porque digamos que en mi círculo había como varias opiniones. O sea, estaban estos mamadores que decían, no mames, pinche libro de mierda, ni siquiera está bien escrito, ¿no? Porque sí, la verdad es que Carlos Trejo escribe bastante mal, ¿no? Pero también tenía el otro lado, ¿no? El frente como religioso, ¿no? La familia religiosa, ¿no? Donde es que cómo estás leyendo eso, o sea, cuestiones así como de es que es del diablo, ¿por qué te gusta tanto el terror? Entonces, yo me acuerdo incluso, ahí fue quemar a mi madre un poco, ¿no? Pero me compré un libro de cañitas, ¿no? Junté como todo el dinero que me dan mis papás como por algunas semanas y me compré mi libro de cañitas, ¿no? Y terminé de leerlo y mi mamá me dijo, no lo vas a estar leyendo todo el tiempo y quién sabe qué hizo con él, lo tiró, lo desapareció, no sé, ¿no? Entonces lo volví a comprar, ¿no? Y por eso lo considero un gusto culposo, ¿no? Porque ese libro yo lo escondí abajo en mi cama para que mi mamá no me lo desapareciera. Porque o sea, hubo un momento en que me veía como tan clavado en el libro leyéndolo una y otra vez que me dijo, es que te vas a obsesionar, esas cosas no son buenas para ti, que no sé qué. Entonces por eso me protegía, ¿no? De ese tipo de lectura. Entonces o sea, yo no lo leía en público, o sea, yo lo leía ya cuando estaban todos dormidos en la noche, solito en mi cama, ¿no? Y escondía mi libro. Entonces, ese para mí fue mi primer gusto culposo, es el primero que yo traigo. Los demás todavía son un poco más culposos, pero ya tienen que ver como más adelante en mi adolescencia. Por ejemplo, tú, Alice. Fíjate que mi estructura mental, mi lógica también funcionó muy similar a la tuya porque, pues obviamente los gustos culposos, pues van cambiando conforme a nuestras etapas de vida y nuestros niveles de conciencia y de madurez, ¿no? Entonces, pues obviamente sí, algo que para mí era un gusto culposo y sí me daba cierta penita que mis compañeros se enteraran que a mí me gustaba ese tipo de literatura, pues hoy en día, pues X, ¿no? O sea, como que a lo mejor mi gusto culposo incluso lo traigo, el que ahorita traigo, pues ya tiene que ver y responde pues a otro tipo de situaciones y de contexto. Pero, por ejemplo, algo que sí me causa cierto, o me causaba cierto resquemor que la gente se enterara, era precisamente el libro del Marqués de, o sea, los libros del Marqués de Sade. O sea, yo soy fan, los leo, los leí, los empecé a leer desde prepa, yo creo, 16 años a lo mejor. Entonces, sí me daba pena que la gente se enterara que me gustaba el Marqués de Sade. Y, por ejemplo, yo leía en el transporte público, en esta tierna edad, yo podía leer en el transporte público sin problema. Y entonces, pues no me daba pena porque, pues, a lo mejor el transporte público a veces la gente va como que desapercibida en su onda, en su rollo, y a lo mejor como que nadie voltea a ver, una fulana está leyendo al Marqués de Sade, ¿no? Y quizá algunos, me atrevo a pensar que quizá algunas personas pues ubicaban quién era el Marqués de Sade, pero sí me daba penita que mis compañeros se enteraran que me gustaba leer al Marqués de Sade. Incluso en alguna ocasión en la prepa me dieron justo con este libro y pues de ahí, o sea, como que sí los comentarios, ¿no? Como medio burlones, medio sarcásticos de, ay, tremendona, ¿te gusta el Marqués? Y, ay, ¿qué me puedes decir? O sea, comentarios de ese tipo que pues obviamente en esa época, en ese tiempo, pues sí me daban cierta penilla, pero la verdad es que sí me gustaba leer al Marqués de Sade. Entonces, pues era una manera de que yo en el transporte público soliera leer al Marqués de Sade. Incluso, por ejemplo, recuerdo que en alguna ocasión mi hermano me vio leyendo un libro del Marqués de Sade y me dijo, ¿qué hora? O sea, igual no recuerdo exactamente qué me dijo, pero como que era como ese morbo, esa cuestión de
¿por qué lees ese tipo de cosas? Y también lo estructuré así, o sea, también lecturas que en algún momento de mi vida me daban pena, yo ya como que, fluyo, pero en ese momento, por mi etapa biológica, pues a lo mejor como que sí me daba penita o me da resquemor que pues la gente se enterara que leyera ese tipo de libros. Pero sí, yo creo que de los primerillos en mi tierna adolescencia, el Marqués de Sade, sin lugar a duda. ¿Qué crees, Solís? Que a mí también me daba pena porque yo, por ejemplo, leía al Marqués en la universidad. Y sí, también me hacían bullying y me decían, Pau, tú estás leyendo eso si tú eres tan tranquila, tan inocente. Y yo sí, pues lo estoy leyendo, obviamente, porque tiene cosas muy interesantes. O sea, yo lo veía desde el lado como de la naturaleza, de la parte sexual de la naturaleza humana, obviamente, ¿no? Yo decía, ay, pues este Marqués, la verdad, lleva todo al extremo y tal, 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 y me gustaba mucho, me enganchaba mucho la manera en la que estaba escrita, bueno, sus obras. Entonces, por eso luego me decían, ay, Paola, ¿qué es que? Y por eso mismo, yo cuando iba en el transporte, lo que hacía era ponerlo dentro de otro, o sea, dentro de otro libro más delgadito y ponerlo así para que se viera como si fuera un libro más choncho y que la gente no viera en el metro o en el transporte público que yo traía al Márquez, porque obviamente dije, cuando veía ciertas cosas que decía yo así de Madre Santa, y ya después decía, no, me voy a quedar dormida, mejor le pongo otra, otro libro aquí y ya yo voy leyendo bien y la gente, obviamente, yo en ese momento decía, ¿qué tal si lo leyeron o qué tal si no lo han leído? De todas maneras no me voy a arriesgar, ¿no? Entonces es lo que hacía. Y en la casa también así como que me decían, ¿qué estás leyendo? Porque estás bien picada. Y yo así de, "Ay, con permiso, ¿no? O sea, o les decía, no, pues es que me lo dejaron en la escuela, obviamente, ¿no? Pero sí, la verdad, el Marqués yo sí lo disfrutaba como un poquito más a solas y leyéndolo. Una vez me acuerdo que me súper desvelé para terminarlo. No podía terminar de leer, por ejemplo, que era Justina en ese entonces. Y obviamente después una compañera me facilitó Julieta y me dijo, no, léete Julieta. Y yo, ok, y ya. Entonces, dicen que es tonto el que presta un libro y más el que lo devuelve, pero así se lo devolví. Entonces, pero total de que los leí y dije, no, pues la verdad es que tiene tintes poéticos, pero también como que esta parte erótica la maneja de una manera así como que, órale, al extremo, súper buena. Y sí, también, actualmente también sería para mí un gusto culposo porque no me veo así como que en público leyendo al Marqués, no. Bueno, yo. Pero Mi sí lo nivel de confiesas, conciencia todavía no me da. pero sí lo confiesas aquí con nuestros 1000 suscriptores en la magia. Ah, huevo. Sí, ya lo confieso. Sí. Ok, por ejemplo, es que no puedo hablar de libros en específico, pero por ejemplo, creo que, o sea, pues todos sabemos, ¿no? En la adolescencia, pues tiene mucho peso lo que otros dicen de nosotros. Entonces, yo como me enamoré de la lectura fue así, ¿no? Cañitas, y de ahí busqué más del terror, porque eso sí, siempre he sido fan del terror, ¿no? Siempre, siempre, siempre. Entonces busqué más, con otros libros de Carlos Trejo, pero fue así como de, ¿qué es esto? ¿No? No tiene nada que ver. Entonces ya de ahí empecé a leer como muchas otras cosas, pero de ahí me encontré con literatura juvenil, en particular dos subgéneros. El primero, el vampírico, y el segundo, el distópico. O sea, entonces está el vampirismo juvenil y está la distopía juvenil. Pero, y yo los amaba, o sea, yo amaba esos libros, pero cómo me daba pena que me vieran leyéndolos. Entonces yo los leía en solitario en mi cuarto. O sea, yo sí fui de los adolescentes que leyó Crepúsculo, los leí, los primeros cuatro, porque después sacó más y ya no los leí porque también crecí. Pero yo sí o sea, yo sí leí los cuatro libros de Crepúsculo, por ejemplo, fue cuando estaban saliendo apenas, en mis tiempos de adolescencia. Y pues de ahí se vino el boom vampírico juvenil y salieron como muchas otras historias. Se pusieron de moda los de Anne Rice también, de otras autoras que ya ni siquiera su nombre me acuerdo. Hubo uno que, y yo creo que de todos este es el más culposo porque es como, me sentía como de esas niñas adolescentes, hasta, o sea, que están acostadas en su cama y hasta alzan las piernitas, así como, ay, qué bonito leyendo mi libro, pero es que era muy buena la historia, muy, muy buena. Este, pero era escrita como por una mamá y una hija y hablaban como la protagonista era una mujer. Y el sistema de magia que exponían y todo eso, o sea, me tenía súper enganchado. O sea, esa saga es muy larga. Yo nomás leí como los primeros 4 o 5 libros, pero se llama La Casa de la Noche. Entonces, pero pues obviamente es como de
el típico romance, ¿no? De es que este chico tiene un secreto y está súper guapísimo, ¿no? Y así, y yo así como adolescente, digo, ¡ah, no mames! No, así bien picado, bien picado. Pero obviamente eso solo lo leía en mi cuarto. Yo, o sea, no, nunca me atreví a sacar esos libros ni a la escuela ni al transporte, o sea, nada, 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 nada. Y los de Crepúsculo iba yo en la vocacional. Eso sí, pero en ese entonces, o sea, como que Crepúsculo, al menos en México, no se hicieron populares luego, luego. Entonces yo fui de los primeros en leerlo. Cuando yo lo estaba leyendo, mucha gente no sabía lo que era. Bueno, entonces sí me leí los primeros dos, tres libros más o menos que y sin que nadie supiera, entonces sí los sacaba. Pero ya cuando se hizo popular, ¿no? La famosa como portada negra con la manzanita y todo eso, ya no lo sacaba tampoco. O sea, me daba mucha vergüenza, ¿no? Pero la neta sí me gustaba la historia. Perdónenme, era adolescente, la neta. Y la verdad, los libros están buenos. O sea, cuando no ves la lógica y te pones de mamón a ver la coherencia de cada detalle, para un adolescente se disfruta la historia. Entonces, sí, esos fueron mis gustos culposos. La distopía juvenil no me daba tanta vergüenza, o sea, todo lo que fue, porque también fue un boom, ¿no? Cuando salió Divergente, Los Juegos del Hambre, Maze Runner, yo leí todas esas, ¿no? Y sí me daba un poquito de penita, pero no, lo del el vampírico fue como de, no, güey, que nadie se entere, ¿no? Pero sí los leía. Leí varias sagas de vampiros juveniles y todas eran la misma mamada, pero ahí me tenías bien clavado así como señora viendo su novela, así, así yo, leyendo literatura juvenil vampírica. Yo les quiero confesar, aquí, como dice Toño, aquí ante los 1,000 suscriptores que tenemos, que algo que a veces, todavía a la fecha, sí me llega a dar cierta pena, tal cual pena, y no con la gente que me ve a leer los libros, sino con o sea, yo cuando voy a la Gandhi, normalmente compro en Gandhi, normalmente, porque tengo la tarjetita, la página 1. Entonces, pero cuando voy a la Gandhi, me siento como observada e incluso hasta como juzgada por las personas, por los vendedores, por los libreros. O sea, sí me siento con cierta pena cuando yo llego a comprar un libro de superación personal. Y es algo que voy a confesar aquí, pero por ejemplo, sí, a veces como que sí, me da pena, o sea, pedir, quiero el libro de las 5 heridas de del niño, ¿no? No sé, o este tipo de lecturas, porque sí genuinamente me siento juzgada como que la persona que me está atendiendo en algún momento está haciendo como que una ficha técnica de qué tipo de persona soy o qué tipo de necesidad tengo. Entonces sí me siento observada y sí me siento juzgada. Y les voy a confesar que cuando compré este libro de esta autora mexicana, lo leí, lo empecé a leer en PDF, pero luego me lo chuté en audiolibro y me gustó, que me lo voy a comprar. Pero me enteré que tenía otro libro porque incluso lo menciona aquí. Entonces, que me compró los dos libros y por pena, la verdad, por vergüenza, porque el otro libro se llama Hambre de Hombre. Y entonces, por pena y por vergüenza, yo le dije al señor que me atendía, me lo pone para regalo, por favor, me lo pone para envolver, pero la realidad es que era para mí. Pero yo por pena, pues obviamente no quería aparentar que, o sea, yo me iba a chutar el libro de Hambre de Hombre, o sea, no, pues, o sea, ¿cómo iba a decir eso? Entonces, pues, obvio. Y por ejemplo, esta sí la he aplicado en 2 o 3 ocasiones en la Gandhi, lo debo de confesar, cuando, de repente llego a comprar un libro que sí me da penita, o me siento observada, juzgada, o incluso no sé si les pasa que cuando van a las librerías, a veces las personas escuchan qué libro quieres, porque pues siempre el librero, los que trabajan ahí, pues te preguntan, ¿lo puedo apoyar en algo, algún libro? Y pues normalmente como que te están viendo, ¿no? Te están apoyando. Pero a veces hay personas pues, que están alrededor, entonces a veces sí me da pena decir, oiga, quiero este libro, ¿no? Entonces, pues, esa sí debo de confesar que sí le he aplicado 2 o 3 veces de, me lo pone para regalo, por favor, pero en realidad es para mí. Pero para no pasar el tremendo, el perroso, pues, como que lo disfrazo. Pero sí, ahí, por ejemplo, o sea, a lo mejor si en la calle me ven leyendo las 5 heridas del alma, o sea, como que no me da pena, pero sí me da pena, por ejemplo, con los libreros, porque obviamente los libreros conocen la mayoría
pues yo creo que la gente que trabaja ahí, pues obviamente le gusta leer y como que conoce la estructura, pues de los escritores, y de los libros y saben de qué tratan esos libros. Porque, por ejemplo, cuando llegas y le preguntas de un libro a estas personas, pues lo ubican, la mayoría, la mayoría lo ubican, ubican al autor y saben. Entonces, pues por eso, o sea, como que me siento juzgada por un colega lector que sepa por qué estoy comprando ese libro, no sé, como que sí me da cierta penita, ¿no? Los libros de superación personal, eso sí, a veces me da pena, pero me da pena con los señores libreros que venden los libros porque me siento juzgada, observada, criticada. Y todavía esa parte no la he trabajado. Bueno, pero lo puedes ver como en este sentido, su estudio de mercado de ellos, ¿no? De las librerías, porque ellos yo creo que deben de llevar más o menos así como que, ¿qué más les preguntan? ¿De qué tipo de géneros preguntan más? ¿Cuáles son los que se compran más? ¿Qué tipo de perfil? Hombre, mujer, tal, tal, tal. Entonces, tú velo por ese lado. No creo que, bueno, Sí, yo creo que espero que, soy ajá. estadística en la Gandhi. Eres estadística. Y pues lo más que puede pasar es de que te pares en el espejo y digas de mí para mí, ¿no? Tu regalito y la ahora sí. Y eso está padre también. ¿Traen algún otro? Porque yo, por ejemplo, estuve pensando que, pues ya, o sea, salvo esos gustos culposos adolescentes y de mi infancia, ahorita, por ejemplo, o sea, eso, porque también lo pensé así, ¿no? O sea, ¿qué libro me daría pena leer o que me vieran leyendo? O me daría pena confesar que estoy leyendo, o qué libro me daría pena incluso hasta comprar en la librería, y no pude pensar en nada más. O sea, esos fueron como mis gustos culposos, porque ahorita es como es como, a veces en mi familia, a mí también me da pena que vieran lo que yo estaba leyendo, pero mi familia no es muy lectora, que digamos. Entonces, cuando te das cuenta que llevas libros y nada más lo agarran, ni siquiera leen la parte de atrás. Dicen, ¿esto en cuánto te lo lees, mijo? Y yo, pues como en una semana. No, si estás cabrón, ¿eh? Es un libro así. Y ya, o sea, ni siquiera leen de qué se trata. O sea, a nadie le importa lo que estás leyendo. Entonces es como de, hoy en día yo, pues voy y compro lo que me da la gana en las librerías, leo lo que me da la gana y no hay nada que yo dijera, sabes que no, pues no, o sea, no pude pensar en nada. Entonces, yo ya no traigo ningún otro, ustedes. Pues yo sí, yo coincido también contigo en la parte del terror, porque hace tiempo, eh, es que traía, por ejemplo, estos dos, ¿no? Que es de terror, obviamente. Este es de Casas Embrujadas de Carlos Trejo y este es de Compendio de Leyendas. Pero, ¿qué sucede acá conmigo? ¿Por qué es culposo? Porque este de plano lo empiezo a leer y me da miedo. Este, por ejemplo, trae leyendas en donde me permite conocer más México. O sea, es de estos libros que creo que lo compré en el metro, en Metro de Ciudad de México, en donde te cuesta 15 pesos, 10 pesos, pero las leyendas tan digeribles. Este, por ejemplo, lo compré en el metro de la Ciudad de México, ya tiene mucho tiempo. 10 15 pesos. ¿Y qué me gusta de esto, a diferencia de este, por ejemplo? Que este no lo puedo terminar de leer porque me da mucho miedo. Y este, por ejemplo, tiene leyendas que obviamente empiezo a imaginar, pero que son más digeribles porque son como para niños. Entonces hace que el terror esté como más digerible para mí porque yo soy muy, muy sugestiva. Entonces empiezo a leer y me empiezo a imaginar todo. Empiezo obviamente a ver cualquier ruido y pienso que ya es prácticamente, por ejemplo, el fraile que no se moja o etcétera, ¿no? Entonces, me gusta mucho este tipo de libros que tiene incluso así como que la letra un poquito más grande, que tal vez no trae dibujos, pero que hace como el terror, de leyendas coloniales como más digerible para mí. Y este, por ejemplo, pues no, este sí es así como que, ay, no, me acuerdo mucho de los programas de radio y todo esto. Y, o sea, me gusta el terror, pero no soy así como de seguirlo, porque me da mucho, mucho miedo. Ese sería otro gusto culposo. Ahorita que estoy pensando, tengo uno que hasta me da pena, hasta me da pena contar la anécdota, pero está bien buena, se los voy a contar. Haz de cuenta que yo en la preparatoria, yo no fui a preparatoria, fui a vocacional. O sea, es como una prepar, pero enfocada pues para el área físico, matemática, ingeniería, no todo eso, ciencias exactas. Pues mis materias fueron circuitos,
fueron lógica binaria, lógica booleana. O sea, yo nunca llevé, por ejemplo, literatura. Yo no llevé, o sea, a mí no me enseñaron a hacer ensayos en la prepa, ¿no? O sea, para mí todo fue cálculos, números, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que hago el cambio a psicología, ¿no? Así ya saben, bien impredecible. Y en primer semestre, no, qué pinche oso. Me dejan hacer un trabajo de investigación, pero pues obviamente de un estudiante de psicología de primer semestre, ¿no? Entonces no esperaban como la gran cosa. Pero entonces cuando dicen, tienen que citar, ¿no? En APA referencias bibliográficas, tienen que, o sea, yo no sabía ni siquiera qué era citar, ¿no? O sea, y eso que yo había sido lector de toda mi vida, pero cuando me dicen, tienes que hacer un ensayo y tienen que citar, yo tuve que investigar qué era un ensayo. Yo tuve que investigar cómo citar y qué era una cita, ¿no? Qué era poner referencias bibliográficas porque yo no vi eso en la prepa. Pero bueno, el punto es que estábamos en la materia se llamaba Proyecto de Investigación Cuantitativa. Entonces mi equipo, porque fue un trabajo en equipo, y yo decidimos investigar pues un tema de desarrollo, ¿no? De desarrollo psicológico. Y pues yo tenía, o sea, la maestra nos explicó, ¿no? A ver, entonces se van a ir a la biblioteca o en su biblioteca personal van a buscar libros que hablen del tema que están buscando y de ahí van a citar referencias. Pero sí nos dijo, pero tienen que ser referencias confiables. Pues yo no le di importancia a esa palabra de confiables. Y entonces en mi proyecto de investigación de primer semestre, ya cuando entregué el trabajo final, no fue fue el primer borrador. Yo les dije a mis compañeros, no se preocupen, el tema que quieran hablar está bien chido de todo en un libro, ¿no? Pero ¿cuál era ese libro? ¿Alguna vez leyeron Cúbole de Jordi Rosado y Gaby Vargas? ¿No? Entonces dije, ahí está todo, toda la información. Entonces nada más cité, según yo, como aprendí todo. En mi primer borrador creo que sacamos 4. Y la maestra del frente de la clase nos dice, a ver, poner a Jordi Rosado con su libro de Cúbole no es una referencia bibliográfica para un trabajo de investigación. No, no mames, o sea, ya ahorita que veo hacia atrás y veo sé todo lo que sé, dije, qué pinche oso y qué pinche ridículo estar poniendo a Jordi Rosado en un trabajo de investigación de licenciatura, pero neta, en mi defensa yo no sabía. Entonces, en ese momento yo, o sea, no me dio pena porque no sabía la pendeja, la dimensión de la pendejada que había hecho, pero conforme más fui aprendiendo, me fui formando como investigador, dije, no mames, sí me mame. Sí, mame. O sea, esta maestra la tuve en primer semestre y en octavo semestre me seguía haciendo bullying por eso. Así decía, ¿te acuerdas de tu cita de Jordi Rosado? Y dices, ya maestra, déjame en paz, estoy chingando, ¿no? Entonces, pues así, la anécdota. O sea, no es tanto como un gusto culposo, porque no me da pena, o sea, el libro es bueno, la información pues viene como muy digerida y habría que corroborar como cada cosa que se pone ahí, pero ahí está mi cagada, ¿no? Poniendo a Jordi Rosado en un trabajo de investigación. Suele suceder. Ok, yo tengo uno que en este momento, o sea, si me preguntan, ¿cuál es tu placer culposo en este momento? El que les voy a mencionar. De un tiempo hacia acá, y quizás suene como trivial, burdo, pero de unos años hacia acá, como de 2 o 3 años hacia acá, de verdad yo he sentido como un llamado, como he sentido como una atracción sobre este tema. Y justo ahora, por una cuestión de salud, ese deseo de saber se ha incrementado más. Entonces, y sí lo siento como un placer culposo porque la gran mayoría de las personas se imagina otra cosa. Pero justo el tema que ahorita traigo de unos meses hacia acá es justo la herbolaria. Y entonces, pues me he comprado algunos libros que hablan de herbolaria. Este está hermoso. Espero hablar en algún momento sobre este, pero sí me da como cierta pena porque la gente en automático escucha hierbas y en automático asume que es brujería o que son cosas como de ese tipo y nada que ver. Y reitero, por una cuestión de salud ahorita, como que he sentido como el llamado por regresar a las cosas de la madre naturaleza y de regresar a lo que en la actualidad se le conoce como la medicina alternativa, pero que en el origen era la única medicina, fue la originaria. Entonces, pues básicamente, por ejemplo, tiene un nombre así súper loco,
Herbolario de la Senda de los Venenos y es como un tipo grimorio, pero básicamente aquí habla de las hierbas nocivas que se consideran venenosas y cómo le puedes dar un uso útil. Hay otro que pedí, y bueno, como me da cierta penilla, los compré por Amazon. Y hay un libro que está por llegar que se llama La Bruja Verde y que tal cual es básicamente herbolaria mexicana, como incluso hasta hacer cosas muy sencillas, o sea, cómo hacer una crema para el acné con cosas y remedios naturales, cómo generar tu propio shampoo, no sé, para la caspa o para la caída de cabello con ingredientes naturales. Y sí me da como cierta penita porque de verdad, incluso gente muy cercana a mí, cuando me ha visto leer este tipo de cosas, o sea, como que asume que es brujería o que son cosas, no sé qué pase por sus cabecillas, pero sí me da como cierta penilla y los pedí por Amazon. Dije, no voy a ir a que me juzgue el librero porque además siempre voy a cierta Gandhi, entonces como que ya nos conocemos, ¿no? De vista, entonces no voy a ir a que siempre me juzgue el que siempre me atiende, entonces no. Y por ejemplo, otros libros que también son como algo similar, este por ejemplo se llama El Camino de la Bruja, pero básicamente es autoconocimiento, es escucharte, conocerte, observarte. Y ya había hablado de este tipo de libros que son libros como cuadernillos de trabajo. Y es básicamente eso, la introspección de lo que tú vas haciendo. Y, por ejemplo, en este libro es básicamente que te autoconozcas, que te permitas sentirte mal. Y incluso en alguna parte habla sobre la depresión. Esta fulanita es famosa porque es artista y yo la conocí con este libro y es básicamente algo muy similar. Y por ejemplo, cuando yo estaba trabajando con este libro, sí me daba como penita que me vieran trabajar porque, por ejemplo, este te propone, es un cuaderno de trabajo durante un año. Entonces, cada día te propone una actividad, ya sea un mandala, ya sea a lo mejor una infusión, ya sea a lo mejor una meditación, una sana, bueno, una pose de yoga. Y cada día te va proponiendo una actividad. Y por ejemplo, en algunas partes, mira, por ejemplo, aquí vienen asanas, y por ejemplo, en algunas partes sí te dice, conecta con el cuarzo tal. Y entonces cuando la gente escucha cuarzos, en automático asume que es brujería o que son tonterías o cosas de ese tipo. Entonces, por ejemplo, este tipo de libros, esto pues obvio yo lo trabajaba pues a veces en el trabajo, son mandalas que pues y por ejemplo, esto sí como que me daba penita que la gente eh, me viera con estas cosas porque la gente pues asume cosas, ¿no? Asume que o son cosas raras o de gente rara, pero pues lamentablemente este tipo de artes, por llamarlo de alguna manera, han sido satanizadas, pero si lo recordamos, eran básicamente el origen de las sociedades antiguas y se regían pues básicamente por cuestiones lunares, se regían por el poder de las plantas curativas, las plantas medicinales. Y se sabía observando la naturaleza, se sabía sobre fenómenos, sobre sucesos y cómo estos sucesos impactaban en las personas, en los seres humanos. Hoy en día, pues, principalmente por la tecnología, eh, por una vida acelerada, sedentaria que llevamos, pues este tipo de cosas se han perdido. Pero hoy en día a algunos les llaman los secretos ancestrales, cosas que han pasado para civilizaciones o lo que quedan de los pueblos originarios, por ejemplo, esto lo manejan mucho los pueblos originarios y hoy en día, pues la gran mayoría de las personas piensan que son cosas como raras, obsoletas o incluso como de brujería, pero pues yo no lo veo así. A lo mejor algunos igual sí lo piensan, pero pues en ese sentido sí es como un placer culposo porque a veces en la concepción de la gran mayoría,
pues estas cosas no son lo normal, no son lo habitual y han sido desprestigiadas. Entonces, quizá por eso sea como mi placer culposo saber sobre herbolaria y herbolaria mexicana, porque además existe la herbolaria mexicana, que espero tener un espacio para poderles hablar de esto a profundidad. Pero sí, este sería el placer culposo de mi presente. Ay, pero está padre porque, por ejemplo, de ahí mismo, de las mismas hierbitas, también vienen sacando otro tipo de sustancias que nos ayudan a hacer sustancias activas para poder hacer, bueno, farmacéuticamente medicamentos, ¿no? Que utilizamos actualmente. Obviamente, como que ya tenemos más una tendencia a irnos hacia lo orgánico, a lo que tiene menos químicos y todo. Entonces, yo lo veo súper padre. También me gustó mucho el diseño del que mostraste al final, que se ve que es el cuadernillo de trabajo. También está súper bonito. Yo diría que es más como para adolescentes, pero está padre porque creo que podría ser también como para trabajo personal, ¿no? Yo creo que va por ahí. Sí, Para justo. adolescentes es precisamente por eso es un gusto culposo de Alice. No, de hecho sí, ajá. Ajá, sí. Pero, por ejemplo, este tipo de cosas, no tanto como para adolescentes, porque de hecho ella explica que ella tuvo, ay, ¿cómo se llama eso? Cuando te dan ataques de ansiedad, ¿cuál es el nombre clínico que le dan cuando son ataques de ansiedad y que lloras y que de repente estás enojado y luego ríes? ¿Ataque de pánico? Pero ¿cuál es el nombre psicológico que se le dan? Que a veces hasta los medican. No recuerdo el término. O sea, bueno, es que o sea, eso es un ataque de pánico y cuando tienes varios, se hace un trastorno de ansiedad. Y hay Ajá. como muchas subcategorías, pero Ujú. Creo que sí. Bueno, es que ella tuvo o padeció trastorno de ansiedad. Entonces, en su proceso, lo que le ayudaba, o sea, sí fue como que en una parte la cuestión médica, la medicina alópata, pero la otra parte que le ayudó mucho fue pues la medicina alternativa, el meditar, el hacer yoga, conectar con la naturaleza. Entonces, en este libro precisamente va transitando por estas cosas. Entonces, por eso pone varios ejercicios. Y en el otro libro, en este que también es de ella, es algo muy similar. Y aquí habla precisamente sobre la depresión, sobre algunos trastornos psicológicos que cuando no son atendidos, porque tú asumes que ajá, llevo, no sé, un mes sin dormir bien. Ah, pues es normal porque pues tengo mucho trabajo, bla, bla, bla. Pero en ese libro básicamente te está diciendo cómo identificar, porque a veces lo normalizas y no es normal. Y pues son libros de autoconocimiento, pero lamentablemente los nombres pues como que no ayudan o los diseños no ayudan porque la gente los ve y asume otras cosas, pero pues bueno. ¿Qué le puedes decir a una persona que no es lector y que quizás su nivel de conciencia es limitado? Y cuando ve portadas o nombres de libros así, pues se imaginan otras cosas. ignorantes. Bueno, pues como podrán haber visto, tenemos ahí varias como posturas y varios momentos en los que sí hemos tenido nuestras lecturas culposas. Entonces, recuerden, déjenos acá abajo en los comentarios si ustedes han tenido alguna lectura así en algún momento de su vida o actualmente. Nos va a encantar leerlos de verdad. Recomiéndenos también alguna lectura que digan, si ustedes chicos leen este libro, va a ser una lectura culposa para ustedes. Entonces, pues ojalá que nos dejen acá abajo sus aportaciones porque recuerden que ustedes hacen crecer este canal. Bueno, pues entonces hasta aquí y nos vemos en otro episodio más de la magia del saber. Adiós.